100.5. Somos la radio de todas las estaciones. Como anunciamos, vamos a charlar con el vicepresidente municipal de Santa Elena, senador electo Amílcar Genrevert. ¿Qué haces, Amílcar? ¿Cómo va, querido? Buen día. Buen día, Oscar. Saludos para vos y, por supuesto, para todos aquellos que estén del otro lado de la radio. A ver, primeras lecturas de lo que sucedió el domingo. Bueno, hay distintas lecturas, ¿no? Ya que lo sucedido en el departamento de La Paz merece una lectura distinta a lo sucedido en la provincia, ¿no es cierto? Por ahí en el departamento creo que por suerte y también principalmente por todo lo que se movió la militancia y también una dirigencia unida impulsada desde la candidatura del Aldo, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto creo que se hizo un trabajo respetable en el departamento de La Paz, que lo demuestran tanto los números sacados en las PASO como los números de las generales, que si bien se achicaron un poquito, muy poquito, por otro lado no escapó ese achicamiento de la diferencia a lo que sucedió en todo el plano nacional, debido a la campaña llevada adelante desde las PASO hasta estas generales por Cambiemos, moviendo todo su estructura y todo su aparato, tanto el aparato y la estructura estatal, de la cual dispuso y hizo uso para llevar adelante su campaña con fines electorales, y también lo que movilizó respecto de aquellos otros aparatos que lo conforman a este espacio político o a esta idea de modelo de país, que fueron todos los aparatos mediáticos y de los poderes, de los distintos poderes económicos que normalmente colaboran con esta estructura. Eso por un lado, ¿no? Pero de todas maneras, si vemos lo que sucedió a nivel nacional, en el departamento de La Paz se achicó mucho menos. Entonces, también eso habla de una excelente elección en el departamento de La Paz, por todos los factores que te decía antes, ¿no es cierto? De lo que tiene que ver con el compromiso de toda una militancia por sobre todas las cosas, mucha gente que se moviliza por amor a la camiseta, por afinidad y por sintonía con el modelo que nosotros defendemos, y después, bueno, claramente por todo lo que se movió el candidato a diputado nacional que era de nuestro departamento, que es de nuestro departamento, que es el actual senador Aldo, que entendemos todos aquellos que aunque sean no muchas, pero tenemos algo de campañas, que lo que llevó adelante fue muy digno del resultado. Concordia, desde el punto de vista cuantitativo, como un bastión peronista en Entre Ríos. Absolutamente. Concordia aporta unos 16.000 votos de diferencia para el Frente de Todos, y nosotros estamos aportando 9.000. Teniendo en cuenta que tenemos un total de votantes que es algo así como el 35% de lo que se vota en Concordia, podemos considerar de que hemos hecho una elección muy buena, y somos el tercer departamento en porcentaje de diferencia sacado, y el segundo en cantidad de votos puntualmente aportados, ¿no es cierto? Digo el tercero porque en diferencia tuvieron mejor diferencia Feliciano y Federal, que no es un dato menor, Oscar, porque Feliciano, Federal y el departamento de La Paz se puede decir que conforman ese postergado norte entrerriano. Claro. Y sin embargo son las tres localidades los tres departamentos que porcentualmente, y digo porcentualmente porque Feliciano y Federal son departamentos más chicos, claro, pero tuvieron un porcentaje más grande. Ahora bien, en cantidad de votos aportan menos al escrutinio provincial que lo que aporta el departamento de La Paz. Pero estas tres localidades que conforman ese postergado norte, localidades no, departamentos, ¿no?, que conforman el postergado norte entrerriano, somos los que más le aportamos al proyecto político nacional, y repetimos los resultados obtenidos para las elecciones provinciales. Claro. Eso también es muy bueno, ¿no es cierto? Porque significa que acá no solamente es el resultado del reconocimiento de una gestión provincial,
que claramente también lo es, pero no solamente eso, sino que también tiene que ver con lo que representa el peronismo y con sus cosas buenas y malas esta dirigencia departamental que tenemos, ¿no es cierto? Claro. A ver, ¿vos pensás que hicieron la plancha en Entre Ríos? ¿Que se durmieron un poco? Y por ahí es complicado cuando hacer esa afirmación cuando uno no estuvo sinceramente trabajando ni viviendo lo que fueron las campañas en otros departamentos. En el nuestro claramente que no se hizo. Uh-huh. Claramente que no se hizo. La verdad que no me atrevería a decir que en los demás lugares se hizo la plancha, Oscar, porque no he vivido en la campaña en los otros departamentos. Claro. Yo sé que en el nuestro no se hizo, ¿sí? Eso sí, no por, a ver, creo que por ahí uno a veces por las emociones, por lo reciente de algunos sucesos, no puede cometer algunas imprudencias sobre todo cuando no tiene el conocimiento. Uh-huh. Lo que sí es seguro, Cari, perdóname que la tos, pero la semana pasada tuve bastante complicado, tuve un par de días en cama. Uh-huh. Yo ando igual, tranquilo. Te decía que lo que no cabe duda es que Cambiemos levantó su guarismo en esta elección en todo el país, Ajá. No solamente en Entre Ríos. Bueno, por ahí en los departamentos, en las provincias, donde ya habían pasado las elecciones provinciales, se nota un poco más el efecto de lo que levantó Cambiemos. Uh-huh. Porque no compensó, si se quiere, toda esa campaña y todo ese movimiento de estructura y aparato que hizo Cambiemos durante estos 2 meses, no lo compensó la campaña provincial por un candidato que también genera un arrastre. Uh-huh. Entonces se nota también eso, ¿viste? La verdad que de todas maneras una lectura que uno no puede evitar hacer es que con lo mal que le hemos pasado con la economía, con lo mal que que nos ha hecho o que el impacto que tienen en general negativo las políticas y el modelo y la mirada de desarrollo de esta gestión actual nacional, la gestión de Mauricio Macri, con su impronta neoliberal, pero con todo lo demás que significa neoliberal en términos económicos, pero todo lo que significa el impacto de eso en términos de salud, de educación, de seguridad, de transporte, de infraestructura. La verdad que ni hablar de desempleo, inflación, de salario real del trabajador, decaimiento del mercado interno, decaimiento del sector industrial, concentración nuevamente de los movimientos económicos con un país de una mirada agropecuaria pero primaria, no con un acompañamiento de un desarrollo del sector industrial o de manufactura o al menos de los primeros valores agregados que se le pueden agregar a todo lo que es lo que produce naturalmente en nuestro país. Entonces, en todo ese contexto, la verdad que existan todavía grandes sectores de la sociedad que representen ese 40% de antiperonismo o defensa del neoliberalismo, por ahí es un poco preocupante porque significa que seguimos complicados con el tema de la batalla cultural, aquello que creemos que pasa por ahí, el trabajo a realizar durante estos próximos años, ¿no? Quiero ser muy cuidadoso, Amílcar. Uh-huh. Lo posteé en mi muro, ¿no? A mí no me cierra, te digo francamente, uh-huh. No me cierra, no encuentro lógica. Mirá que no hay manera. Yo sé que hay que ser cuidadosos, que hay que ser cautos, pero no es normal lo que pasó. Para mí ocurrió algo raro, para mí metieron los garfios. ¿Qué querés que te diga? Y mirá, viste, yo puedo hablar de lo que yo vi, ¿no?
y los números que nosotros con el mecanismo de fiscalización que tenemos, las actas terminan, estas últimas elecciones para organización han terminado en mi poder. Y al finalizar, cuando son entregadas, que hacemos firmar planilla, todo, para hacer todos unos controles, para tratar de ser cada día más organizado con todo eso, y vamos recibiendo y las proceso yo, viste que yo soy, bueno, aparte de ser contador, me gustan mucho los números y la estadística y esas cuestiones, y normalmente me dedico en ese final del domingo a hacer los números yo. Y la verdad que los números que yo hice son los mismos que están cargados en la provincia, que están cargados, perdón, en la página oficial nacional, desde la cual yo fui haciendo las consultas. Entonces yo no puedo plantear de que veo algo que esté mal, porque en aquello lo que yo vi y controlé y revisé, la información que está en el plano nacional es la misma. Sí, muchísimo, y por ahí yo veía algunos numeritos que se hacían, que andaban dando vuelta de capaz que fue eso lo que posteaste, no lo vi sinceramente, de que cuántos votos cayeron los otros candidatos y cuánto subió Macri. Pero es que la suma, a ver, Amílcar, la sumatoria de lo que perdió Del Caño, más los votos que ya no están de Castiñeira, estamos hablando de la izquierda, pero izquierda, a la izquierda de ellos no hay nada, más los votos de Esper, que puede tener sentido, esto puede tener algo de racionalidad, los votos de Gómez Centurión, más los votos que perdió La Baña, más todos los votos en blanco, fueron todos a un solo lugar. Es raro. Son 2.800.000 votos, Amílcar, contra 100.000 que creció Alberto. O sea, vos sabés que esto es así. Generalmente un poquito más para uno, menos para el otro, pero es más o menos coordinada, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, no así tan lineal. A mí me resulta muy extraño. Sí, yo también vi esos números y me pareció así justamente lo que vos planteás. La verdad que significa que prácticamente del 100% de la gente que cambió su voto o que se decidió ir a votar no habiendo ido, casi un 90 lo acompañó a Cambiemos. Y los que votaron en blanco en las PASO, todos votaron a Macri en las generales. Todos. Sí, por eso es llamativo, porque normalmente el porcentaje nunca son tan altos esos porcentajes. Y en algún aspecto no se alejan demasiado de la tendencia del resto. Más allá de que, bueno, los cambios de Esper y de Gómez Centurión y algunos de La Baña, sí, es muy probable que, pero eso sí. En esta... Porque no nos olvidemos que en algún sentido, y esto sí tenemos que tenerlo en cuenta, en algún sentido, esto para el votante ya actuó casi como un balotaje. Claro. Es decir, el voto era útil. este o este, claro, era este o este. Entonces puede haber sucedido que gran parte de esos que habían votado a otro candidato en esta instancia dijeron, no me puedo dar ese lujo porque, como vos decís, voto útil, no sirve para nada, voy a estar favoreciendo, si yo estoy en contra de, o prefiero a Macri antes que a Alberto, me toque jugar ya en esta, no puedo esperar el balotaje porque si no yo puedo ser el responsable de que no se llegue, ¿no? Entonces, digo, quien hizo ese análisis puede haber votado a Cambiemos, claramente, pero de todas maneras sí, yo entiendo lo que vos planteás, buscar es llamativo, termina siendo, rompiendo casi con esa ecuación, como hablábamos un rato, de que establecen las estadísticas, ¿viste? O sea, de que normalmente no se aleja tanto de las tendencias lo que hay de evolución en los votos de una PASO a una general. Claro. Pero bueno, la verdad que quizá también pueda tener que ver con todo lo que, como yo te decía antes, yo creo que Cambiemos movilizó muchísimo su aparato a nivel nacional, sí, y se patinaron 22.000 millones de dólares, que ese es un dato que la verdad es patético, es lamentable, es irresponsable. El tipo salió con el avión presidencial de gira, dejó de gobernar durante un mes, frenaron ficticiamente el dólar, ahora le pusieron un cepo. 22.000 millones de dólares se patinaron desde las PASO hasta el viernes 25 de octubre. Es una cosa, la verdad que para mí van a quedar como el peor gobierno de la historia, yo no tengo dudas de esto. Sí, pero fíjate vos cómo todavía los blindajes mediáticos, claro, y
como eso instalado en el inconsciente de mucha gente, no permite tener para con esto una actitud condenatoria, porque nosotros lo vemos, lo criticamos, lo cuestionamos, pero no encontramos mucho, viste, del otro lado, mucha gente que piense lo mismo. Viste, hay mucha gente hasta que dijo, está bien, hay que poner todo lo que hay que poner para tratar de darlo vuelta. O sea, yo escuché decir eso de gente que, si hubiese sido un gobierno de nuestro color el que hacía hubiesen terminado como Saddam Hussein. Claro. Entonces, esto es lo que a uno también le sigue, lo que yo te decía antes, ¿no? Lo que por ahí nos tiene que, más que nada, preocupar de cara a lo que se viene, porque significa que hay gente que tiene, respecto de todo nuestro espacio político, un sentimiento tan negativo que es capaz de soportar y de tolerar y hasta avalar todas aquellas cosas que normalmente cuestionan nosotros. Y eso es preocupante, porque significa que hay todo un sector que sobre todo que son sectores que tienen poder, porque incluso hasta tienen poder de bajar mensajes, de generar opinión, de construir un posicionamiento y una mirada respecto de lo que es un modelo de país y un espacio político y lo que son los otros. Pero bueno, eso será el laburo que se viene. Lo que sí hay que y para ponerle la parte positiva a todo esto, Oscar, hay que estar contentos que a nivel nacional vuelva un modelo nacional popular democrático con pragmatismo útil a conducir los destinos de nuestro país, y eso va a significar, no tengo ninguna duda, a partir de enero un rebote de muchos indicadores de la economía y de la sociedad que hoy nos preocupan y nos afectan directamente, y no como índices o como datos, sino con gente que termina la pobreza, con gente que no tiene trabajo, con gente que no puede tener ni cerca las comidas diarias que debería tener para encontrarse en una buena situación alimenticia. La verdad que eso, a partir de enero, yo no tengo duda que empieza a revertirse. Será un proceso lento, difícil, porque los daños causados son importantes, pero como te decía, no tengo duda de que a partir de enero empezamos a recuperar la calidad de vida de nuestros argentinos, y esa es la parte que no podemos perder de vista, que más allá de cualquiera de todas estas cosas, hemos vuelto. La pregunta final, te la voy a separar. Entre Ríos, dentro de todo, por lo que se conoce, enfrenta el futuro inmediato con números más o menos controlados. Es decir, que lo que viene tendría que ser sí o sí mejor para la provincia. Sí, porque bueno, esas son las cosas que por ahí uno tiene que poner en valor de nuestro gobernador actual, por sobre todas las cosas. Ha llevado adelante una gestión y una administración en épocas de tormenta, que permite que hoy, cuando parece que empieza a querer despejarse el cielo, nuestro barco esté muy bien encaminado. Yo también pienso lo mismo que vos, entiendo de que se vendrán, puede venir un escenario muy propicio para el desarrollo de los sectores más retrasados de nuestra provincia. Producto de esto que estás hablando, creo que el hecho de un equilibrio en cuanto a números, un equilibrio en cuanto a situaciones de productivas y a lo que tiene que ver con el estado actual de la mayoría de los sectores de prestadores de servicios, industriales y de desarrollo de la provincia, creo que podemos llegar a tener un par de años con una curva ascendente en lo que tiene que ver con las cuestiones económicas, ¿no? Y a nivel nacional, el próximo gobierno sí que se va a encontrar con tierra dinamitada. Háblame ahora de herencia recibida, ¿no? Ahora, pero ¿qué te parece? Quiero compartir con vos esto. Ayer charlaba yo con la audiencia, bueno, es un monólogo, ¿no? Aunque confío en que del otro lado hay mucha gente compartiendo y analizando conmigo cada vez que hablo. No tengo dudas de que habrá, por ejemplo, ley de góndolas. No tengo dudas de que habrá algún aumento en lo que tiene que ver con los salarios. No tengo dudas también que irá por el tema de los alquileres, que habrá algún auxilio para aquellos pobres
que le creyeron al gobierno con los créditos UVA. No tengo dudas de que habrá un intento, y acá tendrán que aparecer los formadores de precios en cuanto a la necesidad de retrotraer algunos precios, y no tengo dudas de que van por la desdolarización de las tarifas y los combustibles. De eso no tengo dudas. Y que los primeros tiros, por fin, después de 4 años, van a ir hacia el sector, hacia los sectores que más necesitan. Es decir, volvemos a aquella lógica del peronismo que es desde abajo hacia arriba y no esperar el derrame mentiroso, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Todo lo que vos decís, entiendo yo que van a ser las características que van a evidenciar el modelo de Alberto a partir del 10 de diciembre. Se deberá, son cosas relativamente lógicas dentro de nuestra mirada de país y nuestra mirada de desarrollo de la economía. Que es así, nosotros entendemos que la mejor manera de que se desarrolle empleo genuino es fortaleciendo el mercado interno, y para eso tenés que calentar la economía inyectando dinero. Eso se hace a través de nuestros jubilados, de paritarias que generen un incremento de sueldo en los trabajadores, de una recomposición del sueldo por ahí de los empleados estatales que han quedado más retrasados, como puede ser, por ejemplo, los empleados de lo que es principalmente los docentes, que es un importante número en todo el país. Tirarle un cable a las pymes, Amílcar, que son las mayores productoras de trabajo, ¿no? Para eso, para poder tirarle un cable a las pymes, se necesita trabajar con el sector financiero, sobre el tema banco, que para eso hay que reducir la tasa, porque con esta tasa es imposible, pensar en cualquier sistema de acompañamiento financiero para poder meterle un freno a esta rueda negativa o este espiral negativo que tienen hoy las pymes, para poder empezar a transformarlo de a poco en un espiral positivo. Por eso el primer motor de todo lo que sea las pymes va a ser el mercado interno y el calentamiento de la economía. Ese va a ser claramente el primer motor, y hay un aspecto que por ahí yo no he visto que se lo analice mucho, pero que para mí es importante, que nosotros hoy contamos con todas aquellas pymes e industrias que por ahí tenían desarrollos incipientes en el 2015 y por ahí cerca, y que por la economía actual han cerrado sus puertas, han caído o han caído sectores de su producción, han bajado su cantidad de personal, han bajado su producción. En general tienen capacidad ociosa hoy, y eso es algo que yo veo como un aspecto, digamos, que puede ser relevante al momento de una recuperación, porque no es lo mismo tener industrias destruidas de tal manera que para poder volver a reactivarlas se necesita un proceso tan largo en el cual no solamente se mejoren las condiciones o aumente la demanda para ese sector industrial, sino que además las industrias tengan que pensar en el desarrollo de su infraestructura, de su equipamiento, de su maquinaria, de todo lo que es lo necesario para funcionar eficientemente, significaría mucho más tiempo. Ahora, teniendo industrias que recientemente han cerrado en algunos casos, es posible pensar en que ese calentamiento de la economía y fortalecimiento del mercado interno, más un acompañamiento de algunas políticas del nivel nacional, fortaleciendo a los sectores que más se necesita recuperar, podemos pensar en que podemos volver a poner a producir muchas de todas aquellas chimeneas que cerraron en todos estos últimos 3 años y pico. Vos sabés que ayer puede ser positivo. Ayer hablaba del tema del colector cloacal de La Paz. Y vos sabés que en ese sentido, ya termino con esto, me parece que vamos a tener que ser pacientes, porque ahí sí se va a necesitar tiempo por el tema de obras de infraestructura, me parece a mí, porque es un país en ruinas, entonces hay prioridades, y las prioridades están en lo que marcábamos antes, ¿no? Sí, pero es que en definitiva yo a veces no entiendo cómo en general los modelos neoliberales pueden
pueden imponer y pueden pensar y hasta hacer creer a gran parte de toda una sociedad que la manera de mejor hacer funcionar un país es empleando la economía. Yo eso no lo entiendo, porque el calentamiento de la economía tiene efecto positivo sobre todo casi todos los guarismos que se analizan en la macroeconomía. A ver, incluso hasta lo que tiene que ver con la recaudación fiscal, con lo cual una mejora en situaciones fiscales por una mejora del mercado interno también permite a un gobierno nacional proyectar recursos de otra manera, teniendo en cuenta la posibilidad de lo que vos estás hablando, de poder acompañar el desarrollo de infraestructura. Acá para mí el dato más preocupante en términos de macroeconomía, digo, y sin alejarnos de como hablábamos hace un rato, que lo más preocupante es el vecino o nuestro el integrante de nuestra comunidad que no tiene para atender sus necesidades básicas, ¿no es cierto? Eso es lo más preocupante. Pero desde un aspecto macroeconómico, por ahí lo más preocupante, te iba a decir, alejándonos un segundo de la realidad para verla desde el punto de vista de los fríos números, es el enorme componente de deuda externa con que se recibe el país. Claro. Eso es lo más preocupante, porque eso es un verdadero freno a lo que, por ejemplo, vos planteabas hace un rato. Qué bueno sería poder decir, vamos a inyectar dinero directamente al amplio sector de PYME que moviliza entre 76 y 80% de la economía y del empleo argentino. Y vamos a inyectarle dinero a todo eso para que se potencien y atomizando la generación de empleo, que cada PYME genere 4, 5, 6, 8 puestos de trabajo o 2. Es todo eso medir un impacto a nivel nacional. Pero para poder hacer eso, por ejemplo, necesitarías poder tomar crédito, ¿no? Y hoy no podemos tomar crédito porque tenemos un componente de deuda externa que es el 100% del PBI. No, es nefasto. Es nefasto, lo que han hecho es nefasto. Sí, cuando se fue el gobierno anterior dejando algo así como un 38% sí, claro, del PBI de deuda externa, y hoy tenemos el 100%, y esa deuda externa que se tomó, como vos decías antes, más allá de todo lo que fue parte del discurso de Macri, esa toma de deuda externa no se vio en una mejora de la infraestructura del país. Si se fugaron el 70%, a mí que se la llevaron, o sea, ni siquiera entró a la Argentina esa plata. Pero totalmente, Oscar. Por eso a veces yo cuando hablo con algún vecino, algún familiar, en cualquier lugar que me cruzo, que por ahí me plantean de que ellos no les gusta tener que bancar a la gente o a los haraganes que no hacen nada, ¿no es cierto? Y de golpe... Pero eso es una gran mentira. A ver, este gobierno tiene el doble de programas que los que tenía el gobierno anterior. Eso también hay que decirlo. Hay que decir que cuando te dicen que las mujeres se van a la cama para cobrar la asignación, más del 50% de las mujeres que cobran la asignación universal por hijo tienen un hijo, tienen uno. Sí, señor. Y más del 70% tienen hasta 2. Entonces son mentiras instaladas. No puede ser que sigamos repitiendo como tontos las mentiras que instalan como verdades. Absolutamente. Incluso un dato más a eso que estás mencionando. Las familias consideradas dentro del sector pobre argentino tienen un promedio de hijos de 1,6. Pero, claro. Y las familias consideradas fuera de ese sector pobre tienen un promedio de hijos de 1,4. O sea, no hay diferencia entre la cantidad de hijos en los sectores más humildes con los sectores más encumbrados. Eso es son realidades, pero por otro lado, ese argentino, ese vecino, ese conciudadano que muchas veces te dice, yo no quiero pagar para que otros estén al pedo. Por otro lado ahora no se da cuenta, y mirá cómo son las cosas, ¿no? Porque antes era un porcentaje mínimo de ese salario real que por ahí el trabajador tenía, ¿no es cierto? Hoy es un porcentaje más grande de un salario real que hoy vale la mitad. Claro. ¿Sí? ¿Y por qué vale la mitad? Porque vos, con esa mitad que perdiste de tu salario real, estás pagando la fuga de capitales del gobierno de Macri. Pero claro. Entonces, el impacto de este gobierno sobre el bolsillo de ese trabajador
que repite, como vos dijiste hace un rato, que repite cosas instaladas y verdades, pero grullo tirada por medio de comunicación, ese trabajador se vio tremendamente más perjudicado por este modelo y por estas políticas nacionales que aquello que cuestionaba o se quejaba de las políticas del gobierno anterior. Pero entonces sí, esas cosas ahí vuelvo a lo mismo de hoy, Oscar, eso tiene que ver con una batalla cultural y con nuestra imperfección en la transmisión de los mensajes. Creo que los actores, en ese aspecto, los actores políticos, sobre todo los interlocutores de un modelo, de un espacio político, nos vamos a tener que hacer cargo de que no podemos ser tan malos transmisores del mensaje de aquello que defendemos. Tanto sea con la boca, ¿sí? Como con los gestos y con las acciones. Sí, claro. Vos sabés que cuando te dije lo de las obras de infraestructura, recordé una frase que me gustó mucho de Daniel Arroyo, que suena como posible ministro de Desarrollo Social. Sí. Él dijo, sé que van a decir, uy, qué antigüedad, eso es el tercer mundo. Dijo, tenemos que volver a la pala. Pero totalmente. Para el cordón cuneta. Y esto está relacionado con las cooperativas. Sí, eso es trabajo, supuesto. no es dádiva, es trabajo. Ojalá que lo haga. Mira, yo te puedo decir una cosa, de lo que yo veo respecto de esas cosas. Que un trabajo te lo haga respecto, no sé, por ejemplo, de una placa en un barrio, Claro. ¿no? Una placa en un barrio, que te la haga una empresa con maquinaria, una empresa que contrata 15 trabajadores porque Sí. tiene tal maquinaria que no necesita demasiada mano de obra, ¿sí? Que te lo haga con 15 trabajadores, o que a ese mismo trabajo que lo haga una cooperativa con 50, ¿sí? Te cuesta lo mismo. O más barata la cooperativa. O más barata la cooperativa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia o dónde va a parar esa diferencia? Al empresario que tiene esa empresa que genera 15 puestos de trabajo. Claro. Que tampoco uno está planteando de que hay que ir en contra de ese tipo de empresas. No, para nada. No, pero Lo que uno dividir plantea es un equilibrio. obras para cooperativas y otras obras para las empresas. Exactamente, un equilibrio, ¿sí? Que todos tengan oportunidad, y sobre todo en este momento donde lo que más se necesita es una distribución de ingresos y de recursos y de capacidad de acción económica sobre la más amplia, lo más amplio posible sobre nuestra comunidad, ¿sí? No concentrar con que ya se ha hecho, estos últimos 3 años y pico se concentró como vos dijiste hace un rato, ¿no? Nosotros apuntamos a las bases para que de ahí, si se quiere, se crezca para arriba. Claro. Ellos plantearon la teoría del derrame, que en realidad, siempre lo digo, no es literalmente esa la traducción, sino que es teoría del goteo, y vemos que justamente en este caso, en algunos casos, ni goteó. Entonces se concentró en las cabezas, en los grandes sectores económicos, y todas las bases están hoy por hoy deprimidas en términos económicos. Entonces hay que revertir esa matriz, y haciéndolo con lo que estamos hablando, con un equilibrio en lo que tiene que ver con las industrias, perdón, las figuras o las personas con las cuales laburamos, ¿cierto? Siempre es un placer hablar con vos porque fundamentalmente me nutre, me incorpora conocimiento. Te mando un gran abrazo de trinchera, Amílcar. Nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias por ese piropo final, pero bueno, uno lo hace con el placer también de compartir, y yo creo que escuchándote a vos, el que se nutre soy yo, Oscar. Un gran abrazo para vos y tu audiencia. Un abrazo, querido, que sigas bien. Chau. Amílcar Henrevert, el vicepresidente municipal de Santa Elena, senador electo por el Departamento de La Paz para la gestión 2000.